100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. El gobierno de Colombia coloca a disposición del Comando Unido un batallón de infantería compuesto de aproximadamente 1.080 efectivos bien entrenados, sin apoyo de artillería, componente de las fuerzas regulares. Dicho batallón, en la actualidad, está equipado con una variedad irregular de armamento de infantería europeo y estadounidense. Sería necesario, entonces, que antes de su partida hacia Corea fuera dotado de las armas de la infantería de los Estados Unidos y entrenado en su uso. El gobierno de Colombia reconoce que contraerá la obligación de reembolsar al gobierno de los Estados Unidos el valor del entrenamiento, el apoyo logístico y cualquier otra prestación que el batallón deba recibir. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo hemos venido haciendo en nuestros programas anteriores, hoy continuaremos trasegando por el siglo XX. Ya lo hemos hecho a partir de la historia de personajes tan interesantes como Alfonso López Pumarejo o el mismo Laureano Gómez. Pero hoy nos trasladaremos a un acontecimiento que marcó la mitad del siglo XX colombiano, la Guerra de Corea y la participación de un contingente militar colombiano en este conflicto. Para este programa nos acompaña el profesor Carlos Gaviria. El profesor Gaviria es historiador y además hizo su tesis de grado sobre este específico tema y sobre el batallón que participó en esta guerra en Corea entre los años de 1951 y 1953. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la carta del ofrecimiento colombiano de un batallón de infantería para la Guerra de Corea. Esta carta enviada por el embajador colombiano en Estados Unidos, Eduardo Zuleta Ángel, al secretario de Estado estadounidense Dan Acheson en noviembre 14 de 1950. Pero vamos a entrar entonces en materia sobre este interesante tema y tras nuevamente agradecer al profesor Gaviria por su compañía, queremos iniciar preguntándole sobre un contexto de eso que se llamó la Guerra Fría. Pues vale decir que es Corea, este tema del que hoy nos ocupamos en este programa, el primer enfrentamiento internacional durante esta época de enfrentamiento bipolar. Profesor, ¿qué es la Guerra Fría? Bueno, se le conoce a la Guerra Fría como aquel periodo de enfrentamientos y roces que se evidenciaron entre dos de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, como lo fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas habían pertenecido a una liga internacional conocida como los Aliados, que fueron los responsables de derrotar a las naciones del eje, otra alianza internacional, está constituida por Alemania, Japón e Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vez que los aliados vencen a las naciones del eje, comienzan a aparecer entre ellos unos roces y unas diferencias derivadas de sus sistemas políticos opositores. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema democrático, mientras que la Unión Soviética tenía un sistema comunista. Y mientras hubo un enemigo común, como lo era Alemania, Italia y Japón, estos roces no alcanzaron pues a crear problemas entre su entendimiento durante la guerra. Sin embargo, ya cuando se veía próximo el final de la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada, comienzan a aparecer estos roces que finalmente conllevan a la separación de estos dos aliados y el comienzo de su enfrentamiento. Quizás
el momento más álgido que da como inicio a esto de la Guerra Fría fue la separación de la Alemania en dos repúblicas diferentes, una bajo control de la Unión Soviética, otra bajo control norteamericano, inglés y francés, y con ello se da inicio a finales de la década de los 40 de la Guerra Fría. Para mí personalmente, como historiador, pienso en ello. Entonces, con este inicio de la Guerra Fría, ambos grandes potencias, tanto los norteamericanos como la Unión Soviética, comienzan a crear sus esferas de influencia para tratar de disputar el control mundial económico y militar a la otra. Y allí es donde se inscribe el conflicto coreano. El conflicto coreano se da porque es una situación mal solucionada de los acuerdos firmados al final de la Segunda Guerra Mundial. Profesor Carlos, ¿qué pasaba en Corea en 1950 y cuáles fueron las principales causas de este conflicto? Para comprender qué sucedía en Corea en 1950, tenemos que ir un poco atrás a comienzos del siglo XX, en 1905, cuando después de la guerra ruso-japonesa, los japoneses lograron acceder al control de esta península. Ellos ganan la guerra contra Rusia y este es uno de los territorios que se anexionan. Después, en 1910, ya crean oficialmente el Protectorado de Corea y queda totalmente inscrito al Imperio japonés. Cuando los japoneses pierden la Segunda Guerra Mundial, sobre este territorio ya se había acordado por parte de los aliados una división para ayudar su tránsito hacia la independencia y democracia. En ese momento todavía norteamericanos y soviéticos estaban de buenas migas, entonces decidieron que al norte del paralelo 38 los soviéticos se encargaran de esta preparación para la independencia coreana, mientras que en el sur lo hicieran los norteamericanos. Sin embargo, como ya lo mencionamos antes, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de las roces y disputas entre soviéticos y norteamericanos, la República de Corea se vio envuelta en ello y nunca se logró un acuerdo para la independencia definitiva de Corea, sino que por el contrario, y creo yo como un reflejo de lo sucedido en Berlín, que se divide Alemania en dos naciones diferentes, algo similar sucede en Corea. En 1949 los norteamericanos deciden proclamar la República de Corea del Sur y unos meses después los soviéticos fundan y apoyan la creación de la República Democrática de Corea del Norte en su territorio y se crea la división de hecho de la península coreana en dos naciones diferentes. Ese fue el resultado para la península coreana de la Segunda Guerra Mundial, su división, y alejarse de ese sueño de ser una nación unificada y libre, pues que aún hoy en día Corea continúa dividida. Bueno, finalmente esa división que se hace de las dos Coreas es como un volcán que comienza a recoger fuerza, porque tanto los norcoreanos como los surcoreanos tenían una intención de unificar su península, pero con ideas muy diferentes para hacerlos. Los norcoreanos, con apoyo comunista, querían crear todo un estado con este sistema político, mientras que los coreanos del sur querían precisamente eso, crear su propia nación, pero bajo un estilo democrático norteamericano. Aquello llevó a que en junio de 1950, tras fallidas negociaciones y acercamientos fallidos, los norcoreanos, con aprobación de Stalin y posteriormente en el transcurso de la guerra con apoyo chino, intentaron la unificación coreana, mientras que los del sur recibieron pues el apoyo de unas naciones a través de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que se ofrecieron para apoyar a Corea del Sur y defender el sistema democrático de Corea del Sur frente a la pretensión bélica norcoreana. Ahora bien, ¿por qué Colombia resultó en esas? Pues como tú lo señalas, en ese momento el presidente colombiano era Laureano Gómez, un gran estadista, un señor que conocía al derecho y al revés el funcionamiento del Estado, pero que frente a los ojos de la opinión pública mundial, dadas las condiciones en que estaba sumida en ese momento la nación colombiana, y por su propio pasado en el que él había demostrado un apoyo muy directo hacia las naciones del eje, en especial Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, su elección como presidente era muy incómodo para los norteamericanos.
Entonces, él, consciente de esta situación, decide apoyar a las Naciones Unidas y a Norteamérica en su apoyo a Corea del Sur y compromete con ello primero una fragata y después un batallón de soldados para esta contienda internacional. Finalmente, lo que él quería hacer era como desprenderse de ese pasado personal de anti-norteamericano, quería mostrarse como un que apoyaba las políticas norteamericanas, y segundo, también a través de esta participación en la guerra de Corea se buscaban unos objetivos también particulares como la modernización del ejército, como un mejor posicionamiento diplomático de la nación en la ONU y bueno, y también respetar los acuerdos firmados por Colombia en esto de la defensa y seguridad internacional como uno de los miembros firmantes de las Naciones Unidas. Para nadie es un secreto que Laureano Gómez, pues, en alguna medida había sido adepto a las ideas del eje y sobre todo a algunas ideas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en este momento en el que estamos conversando hoy, pues parece que el juego cambia y quisiera saber cuál es su opinión frente a cuáles son las razones entonces para que acepte enviar un contingente militar para apoyar a los Estados Unidos en la guerra de Corea. Hombre, las razones por las cuales Laureano Gómez decide enviar el Batallón Colombia a la guerra de Corea es porque lo ve como una gran oportunidad para mejorar las relaciones diplomáticas con Norteamérica. Él venía en su pasado político arrastrando una imagen muy negativa ante los norteamericanos debido a que durante la Segunda Guerra Mundial siempre se mostró a favor de las fuerzas del eje. Hay incluso editoriales y diferentes artículos que él publicó en el periódico El Siglo, su periódico pues, y en ese sentido no solamente eso, sino que fue de los últimos periódicos nacionales que suspendió la emisión de propaganda de empresas alemanas acá en el país. Eso sumado a que desde el Departamento de Estado lo señalaban, desde el Departamento de Estado norteamericano lo señalaban a él como uno de los impulsores o causantes de los años de la violencia que había estado viviendo el país, lo ponía en una posición muy delicada de cara a su presidencia. Entonces él decide ofrecer en un primer lugar una fragata al almirante Padilla, teniendo en cuenta también que sobre este tema sus ministros de Relaciones Exteriores y la Cancillería colombiana habían estado realizando diferentes acercamientos con el gobierno norteamericano y con las Naciones Unidas para ello, y finalmente después de que se da la aprobación por parte del Comando Unificado de la aceptación y de las Naciones Unidas de la aceptación de la fragata, él decide después ofrecer posteriormente el Batallón Colombia, que también es aceptado. Se pensaba en una participación limitada en la guerra de Corea porque el momento en que se ofrece, por ejemplo, el batallón es básicamente agosto-septiembre del año 50 y ya el ejército norcoreano daba visos de estar siendo muy afectado por las tropas norteamericanas y de las Naciones Unidas en Corea. De todas maneras, para octubre, noviembre se consideraba que la guerra iba a terminar en diciembre, para finales del año. Con lo que nadie contó es que posteriormente la reacción de la China de Mao en apoyo de Corea del Norte revirtiera esta situación y alargara la guerra hasta el año 53. Entonces mira que esa acción de Laureano para tratar de mejorar su imagen y reforzar las conexiones y relaciones diplomáticas de su presidencia con los Estados Unidos a través de una participación, como te digo, en un primer momento se pensó limitada, terminó siendo un compromiso internacional durante 3 años de guerra prácticamente que hubo en Corea. Profesor Carlos Gaviria, ¿cómo fueron seleccionados los militares que serían enviados a Corea? Bueno, la selección de los militares colombianos que fueron a Corea se llevó a cabo a la luz de un documento matriz que fue suministrado por la Organización de Naciones Unidas para organizar y darle forma a cómo las naciones interesadas podían ayudar en la defensa de la democracia en Corea del Sur. Este documento estipulaba 3 cosas. Primero, que los soldados y militares que participaran en la Fuerza Expedicionaria Internacional debían ser voluntarios para ello. Segundo, que la nación oferente de estas ayudas debía asumir los costos de esa ayuda. Y tercero,
que estos oficiales y estos hombres debían usar material bélico norteamericano para que no hubiera como ningún problema o dificultad logístico en las operaciones de esta fuerza internacional, toda vez que iban a estar combatiendo en una guerra abierta. Entonces sucedió de esa manera. Colombia ofrece su ayuda, su participación, y a través de los diferentes canales del ejército comienza a conformarse el primer batallón Colombia, en donde se presentaron muchos soldados que eran voluntarios, pero también se presentaron bastantes casos en que fueron enviados para conformar el batallón Colombia soldados que no habían presentado solicitud o que no se habían presentado como voluntarios para ir allí. Lo que sucedía es que muchas guarniciones militares, como lo mencionan varios libros y sobre todo uno de los principales militares que ha escrito sobre la guerra de Corea, que es Álvaro Valencia Tovar, sucedió que en muchas guarniciones militares, Gabriel Puyana también, otro gran militar que peleó y luchó en la guerra de Corea y que también ha escrito sus memorias, señalan que en muchas guarniciones militares se aprovechó esto de la guerra de Corea para enviar a los soldados problemáticos, los soldados que tenían alguna dificultad con un superior, y en ese sentido, pues cuando se comenzó a conformar el primer batallón en Usaquén, en el cantón norte de Bogotá, era un batallón bastante representativo, era una radiografía de lo que era el Ejército Nacional en ese momento. Profesor, ¿cómo recibió la sociedad colombiana esa resolución de ir a Corea y cuál fue la respuesta política e incluso la respuesta de la opinión pública frente a esta decisión? Bueno, una vez conocida la noticia de la guerra de Corea aquí en el país, fue noticia de primera plana durante varios días, casi varias semanas. E incluso hemos podido encontrar a través de las investigaciones realizadas que hubo voluntarios, personas que se dirigieron a la embajada norteamericana a manifestarse frente a la embajada su deseo de participar en esta guerra. Fue un impacto grande en la opinión pública mundial y nacional, porque se pensó en su momento que iba a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y en ese sentido, pues también creó una cierta incertidumbre internacional. A nivel de política interna, una vez conocida el inicio de la guerra y después de que se da a conocer el ofrecimiento primero de la fragata y después del batallón Colombia por parte de Laureano Gómez, hay dos voces pues muy fuertes, una en apoyo de Laureano y de estas decisiones, sobre todo porque se veía la gran posibilidad de volcar aquello a favor de la diplomacia colombiana, pero también la oposición a Laureano, que lo señalaba de rendir a una pleitesía pues a los norteamericanos, por decir de alguna manera, pero también de que era una decisión muy arriesgada, toda vez que el ejército colombiano no se encontraba en su mejor momento de organización en aquellos años y que se le cuestionó mucho también en el sentido de enviar unos soldados a participar en una guerra extranjera cuando en la parte interna colombiana la situación era grave, estábamos en una situación de inestabilidad política e inestabilidad institucional bastante fuerte, y entonces siempre, y es una pregunta que todavía muchos académicos y se hacen trabajos sobre ello, es ir a defender pues estos principios de las Naciones Unidas cuando en Colombia esos mismos principios que se iban a defender en Corea estaban siendo vulnerados. Entonces la oposición también le dio y cuestionó mucho esta decisión de Laureano Gómez de participar en la guerra de Corea. Resulta interesante hablar de cómo fue esa travesía de estos hombres colombianos para llegar hasta Corea. Bueno, una vez es un hecho la creación del Batallón Colombia, que se crea a través de un decreto, creo que el 22 de diciembre de 1950, y que ese decreto comienza ya a enlistar y a darle con forma pues el batallón con sus unidades y sus servicios. Comienza la concentración en Usaquén de los soldados y de los oficiales y suboficiales que van a hacer parte de este batallón. Ellos allí en Usaquén hacen unos meses de entrenamiento y finalmente después este primer batallón Colombia es transportado por tierra
unos una parte del trayecto por tren, otra parte del trayecto en buses, desde Bogotá hasta el puerto de Buenaventura, desde donde a bordo de un buque transporte de tropas norteamericano llamado Aiken Victory salen con destino a la República Coreana. Es de entender que es un viaje que es una aventura. Cuando tú te entrevistas con diferentes veteranos de la guerra de Corea, ellos te dicen, no, eso es nada, ellos no sabían bien para dónde iban. Algunos incluso nunca en su vida habían escuchado sobre precisamente la existencia de este país y bueno, era para ellos una gran aventura. Una cosa muy característica del colombiano, que es la capacidad de unirse y de generar una red como social, y cuando se reúne, se vio en este Batallón Colombia, en donde prácticamente durante los entrenamientos y la travesía en barco, que les significó su transporte a Corea, se forjó como ese espíritu de unidad y esa camaradería que después les ayudaría tanto en los campos de batalla coreanos. Profesor Gaviria, ya en Corea, ¿qué función cumple el Batallón Colombia? Bueno, operaciones en general, el batallón fue muy utilizado por las Naciones Unidas en las operaciones de la Guerra de Corea. No quiero dejar de señalar acá el capítulo de las fragatas. La fragata Almirante Padilla y los marineros de esta fragata se destacaron por su valor y por las operaciones en que participó la fragata de barrido de minas, de apoyo a desembarcos anfibios, de cobertura en artillería. Otras fragatas que también participaron por el ejército colombiano fueron la Capitán Tono y la Almirante Bryan. En total Colombia participó con 3 fragatas en esta guerra de Corea y por las líneas del Batallón Colombia pasaron más de 4.000 soldados. ¿Cómo así? Pasa es que el batallón orgánicamente estaba integrado por 1.000 hombres, pero según las estipulaciones de las Naciones Unidas había que ir reemplazando estos hombres cada cierto tiempo para guardarlos de psicosis de guerra y de una cantidad de cosas pues derivadas y de la larga exposición al combate. Esas son enseñanzas pues adquiridas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este sentido, Colombia se comprometió a mantener un batallón operativo en Corea y para ello cada cierto tiempo mandaba unos relevos a Corea del Sur, mandaba relevos de 100 hombres, 150 hombres y el personal que iba cumpliendo 6 meses en Corea lo iban devolviendo para la nación colombiana, poco a poco. Entonces, en esa rotación de relevos de soldados que iban, tropas de refresco y los soldados veteranos que regresaban a la nación, más de 4.000 soldados pasaron por las líneas o filas del Batallón Colombia. Y de igual manera, la Almirante Padilla, que fue la primera fragata que se ofreció, estuvo combatiendo un periodo de tiempo en Corea. A su vez, esta fue reemplazada por la Capitán Tono, que se compró para esa labor expresamente. Y después de que la Capitán Tono estuvo también un periodo en Corea, el gobierno colombiano compró otra fragata, que fue la Almirante Bryan, que reemplazó a la Capitán Tono. Cuando la Capitán Tono cumplió su periodo, finalmente el Almirante Padilla regresó a Corea. Entonces, estas rotaciones sumaron más de 5.000 hombres que participaron por Colombia en la guerra de Corea. Sin embargo, una vez que ellos llegan a Corea, no entran de una vez a la línea, sino que ellos reciben allí un reentrenamiento, los vuelven a adiestrar, esta vez un entrenamiento todavía más fuerte que el recibido en Usaquén, con miras a preparar el batallón para su entrada en combate. Es así que las primeras acciones de fuego que ve el Batallón Colombia son en agosto de 1951 y prácticamente se convierte en uno de los principales batallones usados por las Naciones Unidas en Corea, porque se destacan muy pronto por su habilidad de combate, por su espíritu de cuerpo, por su alta moral y sobre todo por su valor a la hora de enfrentar al enemigo. Míticos nombres quedaron escritos con sangre en las colinas de Corea, como la Operación Bárbula, la Operación Klimber, el ataque al Cerro Don Polo, el Chamizo y el Cerro La Teta, que prácticamente dejaron muy en alto el nombre del ejército colombiano y de la nación como tal. Tuvieron una brillante desempeño cerca a la ciudad de Kumson, y el batallón rápidamente se ganó un apelativo dentro de las mismas fuerzas de las Naciones Unidas, que lo comenzaron a llamar Colombia Number One, o sea que tenía un ranking como de el batallón número 1 entre todas las naciones que participaron por las Naciones Unidas en este conflicto.
Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Allí estamos en Ipiales cuando aparecen los grandes titulares de la guerra, de que las tropas norcoreanas han cruzado el paralelo 38, y de una vez salió lo de que las Naciones Unidas iban a apoyar a Corea del Sur. Entonces, al saber que Colombia era miembro de ese organismo y que estaba pidiendo tropas, surgió la expectativa de que podían ser enviados colombianos. Yo creo que desde ese momento tomé la decisión de enrolarme si pedían voluntarios, y así lo manifesté, sin ánimos de aparentar pues temeridades y triunfalismos, porque vi que era una excelente oportunidad. No sabía ni siquiera dónde estaba Corea, pero era la mejor ocasión para llegar a poder realizar la carrera en la realidad, en el campo de combate. Piden efectivamente voluntarios y al fin el batallón se crea por un decreto del 12 de diciembre del año 50, cuando ya se había comprometido el gobierno de Colombia de enviar una fragata que zarpa el 1 de noviembre y que era la fragata Almirante Padilla con rumbo a los Estados Unidos, a California, donde deben hacer la adecuación del buque. Eso va a demandar varios meses, tanto que buque que sale en noviembre prácticamente se une a la flota de las Naciones Unidas en abril del 51. Y nosotros empezamos a concentrarnos en Bogotá con muchas dificultades procedentes de las diferentes unidades del país. Salí del batallón RUT en Ibagué. Yo iba para el guardia presidencial, pero como tuve un problema ahí en el batallón con un cabo, entonces me sacaron de la lista del batallón presidencial, porque allá iban lo mejor que había en el batallón RU, estatura y en físico. Entonces a mí me mandaron para el batallón Vargas, a los Llanos Orientales de esa época, se llamaban Llanos Orientales. Llegué al batallón RU y con varios compañeros, y de ahí me trasladaron para Trinidad, el puesto de Trinidad, a relevar la gente que había del contingente anterior. Y ya teníamos como un mes de estar ahí cuando llegó un compañero en un caballo a cuero limpio, en el caballo hiel en pantaloneta. Hansasoy, que llegó el avión, los que van para Corea. Ahí mismo yo cogí mi caballo y también andaba en pantaloneta, andábamos todos en pantaloneta. Entonces me despedí de los compañeros que estábamos ahí cortando la guada. Bueno, les dije hasta luego, amigos. Cuando yo llegué al puesto ya me habían llevado, el equipaje mío estaba en el avión. Cuando yo llegué al campo de aterrizaje, ya el avión estaba rodando, y entonces al estilo cine, me tiré y ahí me cogieron del pelo y me subieron. Escuchábamos las voces del general Gabriel Puyana García y del soldado Miguel Agustín Hansasoy, quienes fueron dos de los hombres que fueron a Corea en el batallón Colombia. Este testimonio lo encontramos en un documental titulado Colombia en Corea, y allí estos hombres nos cuentan un poco cómo fue su vinculación a este batallón para ir hasta este conflicto. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Carlos Gaviria por su presencia, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para una segunda parte donde también de la mano del profesor Carlos Gaviria seguiremos conversando sobre este interesante tema del Batallón Colombia durante la Guerra de Corea. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo
puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.